Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven en este momento por estos medios. Deseo compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor acerca del tema la importancia de la educación cristiana. Cada uno de nosotros, como padres, debemos ser conscientes de la responsabilidad que hemos recibido de parte del Señor, y es el formar a nuestros hijos de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Cuando hablamos de educación, hablamos acerca de los modales, acerca del desarrollo del carácter y la conducta en nuestros hijos, que debe ser formada según la palabra del Señor. La educación, mi amado hermano, tiene su origen en Dios, porque asimismo el hombre tiene su origen en Dios. Pues la palabra nos habla que Dios formó al hombre, que Dios hizo al hombre, y todo lo que el hombre tiene, todo lo bueno que tiene el hombre, viene de parte del Señor, porque fue el Señor quien dio vida al hombre, quien dio origen al hombre para que habitara esta tierra. Por lo tanto, es Dios el encargado de dar la información, de dar la instrucción. Maravilloso es Dios, y Él nos ha transmitido su palabra, nos ha transmitido el conocimiento de su voluntad a nosotros, para que a su vez nosotros también podamos comunicar este mensaje a nuestros hijos, a nuestra familia. Como les decía, mi amado hermano, la educación tiene su origen en Dios. Cuando Dios formó al hombre, Dios empezó educando al hombre, diciéndole lo que había de hacer y lo que no había de hacer, al igual que advirtió acerca de las consecuencias de la desobediencia. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17, nos dice la palabra de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos, amado hermano, en este pasaje cómo desde el principio Dios empieza educando al hombre. Dios empieza enseñando al hombre lo correcto, lo que debe hacer, en lo que debe permanecer, pero también le dice que habrá consecuencias por causa de la mala conducta, que habrá consecuencias a causa del mal comportamiento, que esto le llevaría a la muerte. La desobediencia le llevaría a la muerte. Amado hermano, nosotros vemos a través de la palabra que todo mal acto tiene una consecuencia, que todo aquel que quiere obrar en desobediencia tiene consecuencias fuertes para su vida. Aquel que quiere ir en contra de Dios tiene consecuencias para su vida, tiene consecuencias para su alma. Aquel que ha decidido rebelarse, aquel que ha decidido ir en contra de las leyes humanas, que ha decidido desafiar las autoridades, vivir en una vida de delincuencia, vivir en una vida de desorden, vivir en una vida que afecta a los demás con su comportamiento, ha tenido consecuencias. Muchos están en las cárceles privados de la libertad
otros están en escándalos tremendos, otros fueron a la muerte por causa de la desobediencia, por andar en rebeldía. Porque déjame decirte, mi amado hermano, mi amado amigo, que todo pecado, toda desobediencia tiene consecuencias. Y eso es lo que Dios le está advirtiendo al hombre cuando empieza a educarlo en el huerto del Edén. Allí empezó la educación. Allí empezó la formación de Dios para con el hombre. Y desde ahí se desprende un sinnúmero de mandamientos, de ordenanzas. De allí en adelante encontramos muchas cosas que Dios nos ha hablado, que Dios quiere que hagamos, que Dios ha dejado para nuestra propia edificación, para ser agradables delante de Él, para vivir en la tierra, para ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, y de esta manera agradar al Señor. Nosotros vemos también, amado hermano, que a esta formación, a esta forma de hacer las cosas, a esta forma de conducta contraria a la palabra de Dios, viene una enseñanza más adelante. En el capítulo 3, del versículo 1 en adelante leemos: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vemos, amado hermano, que hay una enseñanza contraria que también se dio desde los principios, que también se dio allí en el huerto del Edén. Satanás en la serpiente, usando a la serpiente, le dice a Eva que lo que Dios ha dicho es mentira, que no le crean a Dios, que Dios no tiene la razón, que no hay consecuencias, que no hay tal muerte, que no se preocupen, que lo que Dios ha dicho no es verdad, que es una mentira, que no le crean a Dios, que la muerte ellos no la van a experimentar, que no habrá consecuencias por la desobediencia, que no habrá consecuencias por el pecado, que si ellos desobedecen a Dios no tendrán ningún problema, no tendrán ninguna consecuencia, bendito y alabado es Dios. Esta táctica de Satanás, que el Señor lo reprenda, hasta el día de hoy se viene dando. Dios sigue hablando, Dios sigue instruyendo, Dios sigue advirtiendo, pero el diablo sigue también hablando a la gente y la gente sigue escuchando las palabras del diablo. Por eso hoy muchas personas guiadas por Satanás están diciendo que no hay infierno, que no hay consecuencias, que no hay problemas, que no hay una eternidad sin Dios, que no hay un castigo. Maravilloso es el nombre del Señor. Este era el mensaje de la serpiente en el huerto del Edén, que ellos no iban a morir, que ellos no iban a tener consecuencia, bendito y alabado es Dios. En este caso vemos cómo el diablo utiliza a la serpiente, algo que Eva conocía, bendito y alabado es el Señor,
y establece una comunicación, establece una conversación con Eva y la engaña y la desvía del camino. Pero más adelante vemos cómo, amado hermano y amigo, la serpiente desvió a Eva, desvió del propósito de Dios al hombre, y vemos las consecuencias que vinieron para ellos, las consecuencias que vinieron para toda la humanidad, para todos sus descendientes. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hoy también el diablo utiliza personajes, utiliza amistades, utiliza maestros en las escuelas, en los colegios, en las universidades, utiliza políticos para sacar incluso leyes que van en contra de la palabra del Señor, porque el diablo sigue hablando y la gente sigue escuchando. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en la formación de nuestros hijos, porque en muchas ocasiones a los centros de educación donde los mandamos, les empiezan a introducir ciertas ideas, ciertas ideologías que van en contra de lo que establece la palabra del Señor. Instrumentos hoy del diablo se están dejando utilizar, se están dejando, amado hermano, guiar por el mismo Satanás para querer desviar a nuestros hijos, para querer desviarlos de la enseñanza. Y nosotros tenemos que estar orando a Dios. Sabemos que hay una enseñanza contraria a la palabra del Señor. Somos conscientes de aquello, pero debemos, amado hermano, preocuparnos para formar en nuestros hijos los principios éticos y morales que nos enseña la palabra del Señor. Hoy vemos a las autoridades, cuando los jóvenes se rebelan, cuando los niños no quieren obedecer en la escuela, en el colegio, entonces las autoridades culpan a los padres, porque supuestamente ellos, la educación viene de la casa, y entonces los niños se portan mal porque en la casa se les permite. Y en cierta manera, hermano, ellos tienen la razón, pero aunque ellos culpan a los padres cuando los hijos se portan mal, ellos mismos han querido quitarle a los padres la autoridad para formar a sus hijos. Quieren guiarlos desde aquellos lugares de formación, y somos nosotros los que debemos estar en la presencia del Señor y guiados por Dios, guiados por el Espíritu, enseñar a nuestros hijos lo que dice la palabra del Señor, formarles, amado hermano, formar a nuestros hijos de acuerdo a lo que establece la Escritura, porque sabemos que hay una formación incorrecta. Sabemos que hay una formación contraria. Sabemos que el diablo está atacando a las familias. Sabemos que el enemigo quiere destruir completamente la creación de Dios. Que el enemigo está en contra de los principios de Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hoy muchas escuelas, muchos lugares han destituido la Biblia, han destituido la palabra del Señor acerca de la palabra de Dios. Nadie quiere oír, no quieren escuchar,
Poderoso es el nombre del Señor. Y nosotros somos conscientes de esto, mi amado hermano. Y no podemos entrar en una confrontación con las autoridades. Solamente debemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, y es a enseñar a nuestros hijos, a formar a nuestros hijos. Las personas que enseñan a nuestros hijos en estos centros de educación, amado hermano, debemos tener en cuenta, ellos son una bendición en muchas áreas. Dios les bendiga por mucha de la información que le dan a nuestros hijos, por lo que enseñan a nuestros hijos. Y debemos estar agradecidos porque Dios les ha formado en esa área para que le den a nuestros hijos el conocimiento, y un conocimiento que es necesario para vivir en esta sociedad. Pero también sabemos que hay cosas que no se pueden aceptar. Nosotros como cristianos debemos tener en cuenta, amado hermano, que los maestros, que las personas que están al lado de nuestros hijos, son personas transitorias en la vida de nuestros hijos. Habrán maestros que les enseñen, pero que quizás jamás los vuelvan a ver, jamás los vuelvan ni a saludar, nunca quizás se vuelvan a encontrar. Ellos son transitorios, pero nosotros siempre estaremos al lado de nuestros hijos. Así que debemos formarles de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces nos evitaremos muchos dolores de cabeza para nosotros y también para nuestros hijos el día de mañana. Porque si formamos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros no tendremos problema con ellos. Las autoridades tampoco lo tendrán. Serán buenos cristianos, serán buenos ciudadanos, personas que respeten a sus compañeros, respeten a su familia, que respeten las autoridades, las normas establecidas. Y eso es lo que se requiere y lo que Dios nos ha ordenado enseñar. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Dios nos ha dejado la Biblia como manual de instrucción. Por eso todo lo que digamos, hagamos, creamos, todo lo que practiquemos, debe tener una base en la palabra del Señor. Bendito y alabado es Dios. La Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo desde el versículo 15. Maravilloso es Dios. Y dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algo que me llama la atención aquí, hermano, es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y dice que desde la niñez ha conocido las sagradas escrituras, porque hubo una madre que se preocupó por la formación de su hijo, por la instrucción de su hijo, una madre que quiso cumplir la responsabilidad delante de Dios enseñando a su hijo. Pero luego el verso 16 dice
que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Si nosotros tomamos el manual de instrucción para instruir a nuestros hijos, para enseñar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, si tenemos en cuenta la palabra del Señor, como decía el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si tenemos en cuenta, amado hermano, la luz de la palabra para enseñarnos, para iluminarnos, entonces veremos resultados maravillosos. Este manual de instrucción es para nosotros y para nuestros hijos. Como dice Proverbios 6, 23. La palabra del Señor dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que instruyen. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Es muy importante la instrucción de la palabra del Señor, porque no es una palabra de hombres, sino que es la palabra transmitida del cielo, la palabra de nuestro amado Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así, mi amado hermano, debemos enseñar a nuestros hijos. No es una palabra de hombres, es la palabra de Dios. Es la instrucción, es el manual de conducta para nuestras vidas. Pues la palabra de Dios debe ser la regla de fe y de conducta para cada uno de nosotros. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Debemos tener en cuenta esto, mi amado hermano, y no descuidar esta responsabilidad, porque hay un mandamiento de parte del Señor y que nosotros debemos cumplir, que nosotros debemos practicar. Maravilloso es el nombre del Señor. En el libro de los Salmos, el capítulo 78, versículo 5 al versículo 6, recibimos un mandamiento del Señor. Mire lo que dice la palabra. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Miramos, amado hermano, cómo tenemos de parte del Señor un compromiso, un mandamiento que debemos cumplir con nuestros hijos. Poderoso es el Señor. Dice la palabra que es necesario que nuestros hijos tengan esta información. Y esta información no debemos esperar que venga de la escuela dominical, aunque es una bendición. Somos nosotros los padres, los responsables de guiar a nuestros hijos
en el camino del Señor. En Proverbios capítulo 22, el versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, amado hermano, debemos tener muy en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Poderoso es Dios. Los judíos eran muy cuidadosos en la educación de sus hijos, pues Dios les había hablado acerca de esta formación. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. El libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6 al versículo 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandamiento es claro. El mandamiento es preciso. Todo aquello que debían hacer, la forma que Dios les dio de enseñar a sus hijos, era, amado hermano, el repetirles la palabra, el instruirles continuamente, al acostarse, al levantarse, andando por el camino. Maravilloso es Dios. Una enseñanza constante, una enseñanza continua, que a mucho cristiano hoy se le ha olvidado. Pero es un compromiso, es un mandamiento de parte del Señor. Mandamiento que debemos cumplir. Algo que debemos tener en cuenta. Pues como les decía, sabemos que hay una enseñanza contraria. Pero tú eres responsable de la formación de tus hijos. Lastimosamente me he encontrado en muchas ocasiones con muchos niños cristianos, muchos adolescentes, que al hablar con ellos me han confesado de que sus padres nunca tuvieron con ellos la responsabilidad de enseñarles. Algunos les he preguntado cuántas veces se ha sentado su padre, su madre, contigo para darte instrucción, y me han dicho: en lo que tengo memoria no lo recuerdo. No estoy diciendo que todos los cristianos estén obrando de esa manera, pero lamentablemente hay un gran número de cristianos que no se ocupa de la formación de sus hijos. Es más, muchos de ellos aún no se preocupan ni siquiera ellos mismos por conocer la palabra del Señor, por escudriñar la palabra. Mucho menos tendrán la formación, el conocimiento, la formación para dársela a sus hijos. Maravilloso es el nombre del Señor. Si tú, mi amado hermano, estás en ese grupo de personas, yo te aconsejo: instruye a tus hijos, entra en la presencia de Dios, llénate de la palabra, llénate del Señor en oración, en clamor, en búsqueda, en santidad, con testimonio, para que tus hijos atiendan al mensaje de la palabra del Señor. Poderoso es Dios. La enseñanza tiene un objetivo. No es hablar por hablar. No es decir cosas por decirlas. No es para cubrir un espacio de tiempo. Sino que hay unos objetivos claros
en la enseñanza. Bendito y alabado es Dios. Ahí donde leímos en el libro de los Salmos capítulo 78, versículo 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las palabras de Dios, que guarden sus mandamientos. Cada uno de nosotros, los cristianos, anhelamos ver a nuestros hijos sirviendo a Dios, ver a nuestros hijos que pongan la confianza en el Señor. Y dice la palabra que el objetivo es este. Ese es el objetivo de la enseñanza. Que pongan en Dios su confianza. Que no se olviden de las obras de Dios. Es que ellos guarden sus mandamientos. Por esa razón debemos instruirle. Eso es lo que Dios ha mandado. Es lo que Dios ha ordenado. Es lo que Dios quiere. Bendito y alabado es el Señor. Que reconozcan a Dios como Señor. Que confíen en Dios. Que no se aparten del camino. Que sean buenos hijos. Que sean buenos padres el día de mañana, que sean buenos ciudadanos, que sean obedientes, que sean personas de bien, que amen a Dios, que glorifiquen a Dios, que alaben a Dios. Pero nosotros, mi amado hermano, tenemos una gran responsabilidad. Como padres, muchas veces no hemos comprendido esta responsabilidad. Y pareciera que el padre y la madre, el mayor interés fuera de darle cosas materiales a sus hijos. Claro que es bueno, claro que es necesario, pero lo primordial es que ellos sean buenos cristianos. Pues la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Llevemos a nuestros hijos a la presencia de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a buscar de Dios. Enseñémosle la palabra, que ellos obtengan el conocimiento de Dios, y entonces habremos cumplido nuestra meta, nuestro propósito como padres. Amado hermano, amado amigo, debemos tener en cuenta lo que Dios ha establecido, cumplir su palabra, y nos gozaremos